Señor, dice tu palabra que apenas moriría alguien por un justo. Y no podemos entender cómo tú, siendo Dios, te entregaste por el pecador, por nosotros, Señor. Qué glorioso momento en aquella cruz. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él.
quieres ser libre, ahora lo sé. Culpa no hay, la vergüenza se fue, clavada está en la cruz, vida eterna me dio. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar
Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra. Y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 2 del Nuevo Testamento. Únete a nuestro caminar por el Evangelio en las palabras de Pablo para la iglesia de los romanos y en la primera carta a los corintios. Conoce qué es el Evangelio y cómo es que Jesucristo nos ha entregado gracia y paz delante de nuestro Dios. Conoce las verdades más profundas y hermosas de la Biblia y aprende a ser parte de la iglesia de Dios con temas como herederos de Dios, Con los el hermano caminos que tenga por ahí cerca y dele, le iba a decir una sonrisa, pero mejor dele unos ojitos pispiretos así. Que se vea que está sonriéndole, que se vea que está gozoso de estar alabando al Señor usted el día de hoy y que está gozoso también de, aunque se hágale así pues, o sea, salúdelo ahí alrededor, aunque no lo conozca, ¿verdad? Y menos con el tapaboca nos reconocemos, pero sabemos que el Espíritu Santo de nuestro Dios está dentro de nosotros. Esta es su promesa, Él mora, dice 1 Corintios 6, mora en nosotros. Y es el mismo Espíritu que tiene tu hermano que está junto a ti, y eso es lo que nos da la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy hablando de una serie que hemos iniciado domingos anteriores, que se ha estado compartiendo aquí, gracias a Dios, que se ha titulado esta serie El Camino a la Cruz. Y esto con la intención de que preparemos nuestros corazones para celebrar con agradecimiento y con adoración este meditar en la culminación de la obra redentora de Cristo Jesús aquí en la tierra. Esta celebración de la iglesia cristiana que tradicionalmente lo realizamos en una semana que hemos denominado como Santa, Semana Mayor, de Pascua o de la Pasión, y que recopila los acontecimientos entre la entrada de Cristo a Jerusalén, que le hemos llamado la entrada triunfal. Muchas Biblias tienen ese título en esta sección, la entrada triunfal de Cristo, y que marca el comienzo del final, es decir, el comienzo de los últimos acontecimientos de la vida de Cristo hasta la resurrección. Y son tan importantes que si tú sumas los capítulos de los 4 evangelios, suman 89 capítulos.
Pues una tercera parte de los capítulos de estos evangelios tienen el contenido de esta última etapa de Cristo, a partir de la entrada triunfal hasta la resurrección. Ocupan una tercera parte del contenido de ellos. Hoy hablaremos de esta llamada entrada triunfal. Un suceso que en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo, resulta muy paradójico, ya que nosotros conocemos el destino que estaba profetizado para Cristo. Y por eso el nombre de esta serie, El camino a la cruz. Sabemos, ahora entendemos que ese era el objetivo, hermano, hermana. Este es el centro de la Biblia. Este es el propósito de todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. El centro lo ocupa Cristo y la obra principal recae, el peso recae sobre la obra redentora de Cristo. Aquí en este suceso que vamos a hablar el día de hoy, aparece Cristo aclamado por multitudes que lo vitoreaban. Y esto no fue una casualidad. Vamos a ver el día de hoy que esto estaba profetizado con un propósito. Esto acontecería al Mesías Salvador. Se cumplió y esto es lo que lo identificaba como tal. El Señor experimentó lo que en realidad era. No solo el soberano sobre Jerusalén, no solo el rey sobre Israel, sino sobre todo el universo. Y hoy por eso estudiaremos, y he titulado el día de hoy este tema, la entrada del rey. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 1, para que escudriñando la escritura podamos ver la importancia de lo que esta narración bíblica. También este suceso es tan importante que es de los 3 o 4 sucesos en la vida de Cristo que se narran en los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos hablan, no tenemos tiempo para analizar los 4, vamos a ver algunas porciones de los otros, pero quise basarme el día de hoy en el de el evangelista Mateo, un discípulo de Cristo. La mayoría de los acontecimientos que escribe aquí, él los presenció. Y vamos ahí a Mateo capítulo 21 que nos narra esta entrada del rey. Mateo 21:1 dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que esta palabra que tú enviaste a nosotros el día de hoy, que tú enviaste, Señor, por revelación a tu siervo, al apóstol, Señor Mateo, que el día de hoy, Señor, que nos has permitido en tu soberanía, en tu providencia, traérnoslas al día de hoy para que la pudiéramos leer, escuchar, cumpla el propósito
por el cual nosotros estamos el día de hoy de aquí. Que nosotros seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Haz tu obra en nosotros. Permite que el cansancio, Señor, cualquier distracción pueda ser ahora sacada de nuestras vidas. Padre, pedimos que el día de hoy podamos tener una mente clara por tu Espíritu, un oído que entienda, Señor, y un corazón receptivo para que desee hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos, como que ese amén estuvo muy aguado, hermano. Todo el mundo decimos amén. Cuando decimos amén estamos diciendo estoy de acuerdo con eso. Ayer le estaba enseñando en estos días aquí que uno de mis hijos, el más pequeño, el Salmo 23, y hasta el final, aunque el Salmo no dice amén, yo le decía amén. Al final tenemos que decir amén porque estamos diciendo realmente Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, amén. En la entrada triunfal de Cristo como Rey se cumplía una profecía mesiánica, otra profecía mesiánica. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, tenemos esta profecía que Mateo es el evangelio que tiene la mayor cantidad de referencias de relación en sus narraciones del Antiguo Testamento. Porque Mateo se ocupó en escribir un evangelio para los judíos. Es decir, su escrito estaba dirigido para que mentes judías creyeran, entendieran y podían creer o tuvieran fe en que Cristo Jesús realmente era el Mesías. Y la que él toma como referencia en su narración es precisamente Zacarías 9:9 que quiero leerles. Dice así Zacarías 9:9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta que el versículo 4 y 5 de Mateo 21 es lo que dice? Mateo le es importante plasmar, y ahorita vamos a ver por qué la importancia en ese tiempo y por qué la importancia para nosotros de que esta profecía se cumplía igual que muchas otras. Dice Mateo que todo esto se cumplió, dicho por el profeta Zacarías: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Más de 300 profecías se cumplen del Antiguo Testamento con toda precisión. Y esto permitía que Jesús fuera descrito como el Mesías al 100%. Es decir, todas ellas se cumplieron puntualmente, con precisión. La pregunta que nos hacemos de forma inmediata es: entonces, ¿por qué si hombres principalmente, porque aunque las mujeres también eran educadas en el conocimiento del Antiguo Testamento, de la Escritura hasta ese tiempo, ¿por qué no lo identificaron? ¿Por qué lo rechazaban? ¿Por qué no creyeron realmente en él? Bueno, la primera respuesta que tenemos en el contexto bíblico es que Dios es el que permite esto. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 1 que nosotros, para creer en Dios, es porque fuimos iluminados. ¿Qué significa esto? Es que Dios en la creación nos dio una capacidad de entendimiento, lo que llamamos intelecto. Pero eso no es suficiente para entender lo importante del contenido de la Escritura. Para eso se necesita una obra que el Espíritu Santo hace en el hombre. No tan solo se requiere comprender palabras, comprender esas palabras que se unen en frases, sino entender, repito, lo importante de esto. La iluminación y otro don que Dios da, que es la fe. Dice
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ese don de la fe es solo algo que da Dios. Podríamos pensar, de acuerdo a lo que vemos en la historia bíblica, pues es que era complicado, era difícil. Bueno, no, realmente era imposible. Nadie realmente podía o puede poner su fe en Cristo si Dios antes no hace algo en el ser humano. Vemos a una mujer que sí supo entender el tiempo de la visitación de Cristo. Lo supo entender desde Cristo nació. Y en Lucas nos narra que una mujer llamada Ana pudo saber que Jesucristo era el Mesías. Vemos a un Simeón también que oyeron la palabra de Dios y pudieron identificar el tiempo del nacimiento de Cristo. Dice aquí el versículo 1 de Mateo 21, que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Es muy importante estas referencias de lo que sucede antes de la llegada de Cristo a Jerusalén, porque nos está diciendo, y en el contexto de los otros evangelios, que yo le invito para que lo leas en casa, nos habla de que Cristo estaba fuera, estaba en un viaje. Él no llegó ahí, ¿verdad?, a Jerusalén él antes que sus discípulos. No, nos narra que ellos venían de fuera. Y entonces les dice a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor las necesita, y luego los enviará. Cristo muestra que Él es el Mesías. El cumplimiento de todas estas profecías se dan, pero además de todo, Él muestra su divinidad continuamente. Él muestra su divinidad. Esto es muy importante porque en el siglo pasado, a finales del siglo XIX y en el siglo XX principalmente, hay una corriente teológica que llamaban los racionalistas o una teología liberal, que ha intentado quitarle todos los rasgos milagrosos de la vida de Cristo, principalmente de toda la Biblia. Es decir, bueno, es que las plagas de Egipto vinieron porque fueron unas cosas, un suceso de acontecimientos que se busca una razón por serlo. De hecho, hay películas que se han hecho al respecto. Yo no sé cuántos han visto, pero por ejemplo, Disney ha producido una serie en el cual trata de mostrar por qué Israel pues realmente fue un acontecimiento que sucedía, la apertura del Mar Rojo, y que tenía ahí algunas razones naturales para hacerlo. Y muchas veces vemos ese tipo de cosas y decimos: oh, wow, qué bonito. Pero ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, porque esta corriente quiere mostrar que los acontecimientos que se estaban narrando ahí realmente no eran una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Pero cuando nos acercamos a los evangelios, nos tenemos que dar cuenta que ellos toman la molestia de decirnos qué es lo que pasó antes de esto, y que no había ninguna otra manera de que Cristo no pudo haber hecho esto, sino solamente mostrando algo sobrenatural. Cristo conocía todas las cosas y mostraba esto. Es como si yo te dijera: oye, hermano, me haces el favor de cruzar la calle, ir a la tienda y dile a la señora que vas a tomar ahí unos pingüinos, y que si te dice: oiga, ¿qué pasó? Páguelos, y que le digas: son para el Señor. ¿Cómo te me quedarías viendo de eso? Bueno, una cosa sí sé, que tú no eres Jesucristo, ¿verdad? Me dirías, por supuesto. Pero Cristo envía a sus discípulos, y lo más importante de esto es que se estaba cumpliendo una profecía de Dios, pero al mismo tiempo Cristo estaba mostrando una cosa que era imposible. Él no hubiera podido preparar a los dueños, porque repito, ellos venían de viajar de Galilea, de hacer un viaje de Galilea, pero Él sabía dónde estaba ese pollino. Y esto es muy interesante. Históricamente hablando, los pollinos no se ponían en el patio delantero, se ponían en el patio trasero. Y entonces las cosas se conjuntaron de una manera, porque nosotros sabemos
que todo está bajo el plan perfecto de Dios. Nada está sucediendo por casualidad. No es una casualidad, ni el que tiene el control de la pandemia que estamos viviendo es el diablo, hermano. No, de ninguna manera. El que tiene el control del universo es Dios. El que tiene el control de la vida de las personas en este mundo es Dios. Y el que tiene el control de la vida de su pueblo es nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Y aquí lo está mostrando. Mira, los dueños del pollino nos narra aquí que ellos dijeron, está bien, lo pide el Señor, está bien. Eso significa que los dueños del pollino creyeron. Y también los discípulos a su tiempo lo creyeron. Creyeron quién era el Señor, pero les costó trabajo. O más bien, en ese momento, los siguientes eventos nos damos cuenta que realmente ellos no lo hicieron así. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 16. Aquí el apóstol Juan, que estaba dentro de los discípulos, el evangelio que él escribe es de los posteriores. Esto quiere decir no de los tempranos, fue de los últimos que se escribieron. Por eso vemos una teología muy vasta en el Evangelio de Juan. Nos muestra muchas cosas profundas en relación a Dios, en una descripción de Dios. Y en Juan 12:16, que nos está narrando también aquí este evento, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían dicho. Lo importante que se sembró en los creyentes es esto. Y lo importante que Dios nos está hablando en este momento en relación a que todas las cosas se cumplen puntualmente, porque Dios es el que tiene el control. Cristo vino a la tierra y Cristo murió en manos de hombres, pero no porque esos hombres lo hayan decidido así. Ciertamente ellos fueron responsables de eso y tomaron su decisión, pero antes de que su decisión fuera esa, Dios ya lo había decidido. ¿Te puedes imaginar, mi hermano? Yo no sé cuántos lo han hecho, pero la narración del Génesis 1 es sorprendente. ¿Te has podido tú imaginar por algún momento que Dios diga: sea la luz? ¿Y sabes qué sucedió? Se hizo la luz. Sean las lumbreras, y se hicieron las lumbreras. ¿Quién es el que define todo esto? Dios. Y mira, en Hechos capítulo 4, versículo 24, cuando los apóstoles son reprimidos o intentan reprimirlos de la predicación del evangelio, ellos pueden exponerle y decir: ¿sabes qué? Mira, reconozco que tienes una autoridad, pero es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando ellos salen de ahí, de ese lugar, llegan con el resto de la iglesia y miran lo que ellos hablan y oran. Ahí en Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Yo escuché una vez un predicador, hermano, que decía que la Biblia no hablaba de soberanía, que ni la mencionaba. ¿Quién sabe qué Biblia leyó ese brother, verdad? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mi querido hermano, mi querida hermana, nada toma por sorpresa a Dios.
No hay un plan B. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control perfecto. Lo que sucede está bajo su plan soberano. Aquí lo dice, no fue que Cristo lo agarraron y que eso no estaba calculado. Mira, más adelante tú lees en los evangelios que Cristo le dice a sus discípulos: en 2 días es la Pascua y es el día que va a ser crucificado. Y el evangelista dice que los que lo llevaron a la cruz, los principales, decían: no, ¿sabes qué? En las fiestas no. Vamos a esperarnos a que pasen las fiestas y entonces ya vemos que vamos a ver cómo lo llevamos cómo lo matamos, lo asesinamos. Literalmente es lo que estaban planeando. Entonces Cristo dice y eso se cumple. Y aunque los otros decían: no, que va a ser después. No, Cristo murió el día y en la hora que estaba destinado, que estaba predicho por Dios para eso. Y esto era muy importante en la mente de los discípulos. Porque acabamos de leer, ¿verdad? Y lo vamos a volver a leer un momento más, que de repente es fácil perder de vista el objetivo importante de las cosas. Lo que preguntábamos hace un momento: ¿por qué no le reconocieron? ¿Qué fue lo que pasó? Mira lo que dice el versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Bueno, si yo hubiera ido ahí, si Cristo me da esa instrucción, yo le hubiera dicho: Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que va a haber un pollino ahí? O sea, ¿cómo Cristo fue supuesto? Porque era Dios, porque era el Señor, porque es el Rey del universo. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Esto es lo que nosotros llamaríamos en nuestra cultura al día de hoy: estaban poniendo una alfombra roja. ¿Sí entiendes el concepto? ¿Verdad? Si ponen la alfombra roja, no sé cuántos han tenido oportunidad de eso. Hace un tiempo nosotros hicimos unos eventos en jóvenes y queríamos que ellos se sintieran tan especiales que conseguimos una tela roja. No era alfombra, la verdad, pero conseguimos una tela roja para que se viera un camino así especial, que ellos dijeran: llegaste a un momento especial para ti. Eso es lo que significa ahora la alfombra roja, ¿verdad? Ahí pasan personas importantes. Bueno, esto que está sucediendo, esto de hecho lo vemos en el libro de Reyes, cuando Jehú entra victorioso a la ciudad y dice que se cortaban y se ponían palmas al frente de él. Esto en la cultura, en la mente de ellos, esto significaba algo importante. Ellos estaban reconociendo a Cristo y que estaban diciendo: ¿sabes qué? Este es el Rey, este es el que nos va a venir y traer libertad. Dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. ¿Sí entiendes lo que es una aclamación? Podemos entender. Una aclamación no es hablar así como te estoy diciendo ahorita: hola hermano, buenos días. O como les pedí ahorita que saludaran y que voltearan. No. Una aclamación, hermano. Victoriaban. ¡Hosana! Bendito el que viene. ¡Wow! Eso era aclamaba, eso es aclamar. Gritaban, estaban eufóricos. Hosana al hijo de David. La palabra Hosana significa salve ahora. Decimos: aquí está, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, unos días después, y aquellos que vitoreaban, que adoraban, fueron los mismos que gritaron: crucifícale. Hay una falsa adoración, un aparente reconocimiento a Jesucristo como Mesías. ¿Y por qué digo un aparente? Porque alguien puede pensar: oye, pero es que estaban diciendo una verdad. Estaban diciendo que él era el Mesías. Pero todos estos actos externos que lo honraban como un rey victorioso, ¿qué fue lo que hizo que esa multitud cambiara radicalmente su posición ante Cristo?
entendemos, de acuerdo a la narración bíblica, que todos estos hombres y mujeres quedaron tremendamente decepcionados. Dice el doctor R.C. Sproul, si tú quieres decepcionar a alguien, crea una muy alta expectativa y después no la cumplas. Esto es un buen tip para los esposos también, ¿verdad? No, este año sí nos vamos de vacaciones, esposa. Y llega el 31 de diciembre y ni a Xochimilco, brother, ¿no? Y luego las esposas están así, es que has prometido, es que has dicho. Todos nosotros nos hemos sentido a veces, ahora sí voy a cambiar, mira, ahora sí voy a ser diferente, ahora sí ya voy a dejar de hacer esto, ahora sí voy a dejar de hacer aquello, ahora sí ya me voy a sujetar a ti, ahora sí voy a honrarte, papá y mamá. Y cuando pasa el tiempo y no, eso decepciona. Bueno, esto fue lo que le pasó. Quedaron tremendamente decepcionados porque ellos tenían una altísima expectativa de Cristo. Pero ¿realmente Cristo fue la razón de su decepción? No. Su lógica limitada y egocéntrica esperaba que Cristo conquistara con poder el imperio, conquistara su territorio, que ellos fueran liberados, pero no de su peor problema. Mira, aquí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, lo terrible que es la caída del hombre en el pecado. Porque esto provoca una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual que busca usar a Dios para nuestro beneficio voluntarioso e inmediato. No tengo trabajo, Señor, es que yo necesito trabajar. Señor, mándame un trabajo. Y no te manda el Señor un trabajo. Me siento triste, Señor. Es que tuve insomnio, estoy ansioso. Señor, quítamelo. Y es que el Señor no me oye. Esto que estamos viendo aquí en estos hombres, en esta multitud, mira, se piensa que en esta época de la Pascua, los historiadores han podido determinar y contar que se viajaban alrededor de 2 millones de personas a Jerusalén. O sea, no está exagerando Mateo al decir que había una multitud en ese lugar, que por delante iban muchos y detrás de Cristo había muchos, y todos ellos gritaban y decían: por fin vamos a ser salvados. Pero ¿salvados de qué? Aquí ellos pensaban que su forma, su deseo inmediato tenía que ser resuelto. Su expectativa de que ya no tuvieran que pagar impuestos. En esta historia, mis hermanos, se muestra lo voluble y egoísta que es la humanidad caída, al grado que llegamos a despreciar a Dios. Fíjate hasta dónde llegó su capacidad de entendimiento. Dice el versículo 10 de Mateo 21, que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? A algunos otros les sorprendió. Y la gente decía: este es Jesús. ¿Qué dice? Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, no conocían a Cristo. Desconocían el plan divino. Y ellos en su mente limitaban su poder, limitaban el poder de Cristo a que el reino de Israel fuera conquistado, cuando el reino verdadero de este Jesucristo, de este Hijo de Dios, es un reino universal. Es un reino sobre toda la creación. Sus hosanas, su salve ahora estaban limitados a beneficios terrenales, a beneficios de impuestos, a que ya no querían pagarle impuestos, a que porque estaban sometidos a Roma, estaban limitados solamente a una comodidad inmediata.
Ese era su deseo y por eso quedaron tan decepcionados. Ese desconocimiento del plan de Dios, esa falta de entendimiento, mira, muchos de ellos, porque causa también un poco de rareza, es extraño que ellos hayan considerado a Cristo entrar en un pollino y lo vitorearan, porque normalmente en la cultura lo que hacían es que entraran en un caballo. El caballo tenía un simbolismo de poder, de grandeza. Entonces lo que nos está narrando aquí el evangelista es que seguramente ellos sabían, muchos de ellos sabían cómo tenía que entrar el Mesías, pero a pesar de que conocían la escritura, repito, no entendían la profundidad de ella. Hermano, hermana, esto tiene que cambiar nuestra perspectiva, porque la mayoría de nuestra importancia está enfocada en las cosas terrenales. Muchos de nosotros, nuestra búsqueda de Dios es la misma que la de estos hombres que está narrada aquí. Quiero que me resuelva mis problemas. Mira, quiero que entiendas muy bien esto que voy a decir y que no se confunda. Voy a tratar de aclarar lo más posible. Pero muchos de nosotros, para lo único que queremos en relación a Dios es para evitar el infierno y llegar al cielo. Es decir, estar lo mejor posible. Y quiero decirte que esa no es la perspectiva que Dios quiere que tengamos si realmente somos sus hijos. La perspectiva que Dios quiere que tengamos es que no pensemos que lo más valioso en nuestras vidas es no estar en el infierno, ni lo más valioso en nuestras vidas es disfrutar del cielo. Que lo más valioso en nuestras vidas es Dios mismo. Y eso se está extrapolando en nuestro diario vivir. Porque si Dios fuera lo más importante en nuestras vidas, mi hermanito y mi hermanita, con mucho cariño te lo digo, si Dios fuera lo más importante en nuestras vidas, si nosotros confiáramos en ese Dios que dijo y fue hecho en toda la creación, si confiáramos en ese Dios que tuvo un plan tan preciso, que el día que Él trazó para que Cristo diera su vida, si confiáramos en ese Dios, no estaríamos tristes, ni preocupados, ni enojados. No estaríamos con rencor. Entenderíamos que si somos sus hijos, somos sus hijas, nuestra vida está en sus manos preciosas. Porque dice Romanos que si Él no escatimó a su propio hijo, sino lo entregó, ¿cómo no nos dará así todas las cosas? Pero no nos va a dar las cosas como estos hombres de forma voluntaria. Yo quiero que Roma se vaya, y si no, Roma no se va, crucifícale. Mira lo que hacemos nosotros normalmente. Como no tengo lo que quiero, ya no voy a la iglesia. Ya mi esposa, fuchi. Mis hijos, mis papás. Y terminamos haciendo lo que mejor nos parece. ¿Sabes qué es lo más impactante de esto? Que a pesar de eso, su amor, su bondad, su misericordia, su gracia son inmutables y eternos. Cristo, al ver esta multitud, que Cristo sabía sus corazones, sabía su falsedad, su adoración falsa, su adoración limitada a sus propios beneficios y no a valorarlo a Él como el Mesías realmente, como el que venía a resolver el peor problema que teníamos todos nosotros, que era el pecado y la condenación. A pesar de eso, Cristo, sabiendo eso del corazón de ellos y Cristo sabiendo eso de nuestro propio corazón, no dejó de ir a la cruz.
a cumplir la misión de redención con humillación. La entrada del rey fue el plan que indignó a los religiosos, que se vieron amenazados sus intereses para engañar e incitar a un pueblo ciego a llevar a la cruz a Cristo. Y con esto mostraste su amor pagando nuestra deuda eterna por el pecado. El reinado de Jesús, el carácter mesiánico de Jesús y el poder y señorío de Jesús triunfarán en la debilidad. Y este es un principio que nosotros tenemos que aprender. Esta es la forma divina de exaltación, a través de la humillación. Lo vemos en Cristo. Porque, hermano, ciertamente en este momento vemos a un Cristo que entró en un pollino, que entró en un burrito, porque iba hacia la humillación y Él lo sabía. Pero en Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo ya vino en humillación, y su sacrificio fue tan agradable que fue levantado entre los muertos. Y esta obra redentora fue tan agradable al Padre que el Padre le entrega a Él la autoridad. Lo vemos en Apocalipsis, la autoridad para juzgar, y va a venir triunfante con su pueblo, con nosotros. Él regresará glorificado, exaltado, para eliminar toda la iniquidad y juzgarla. Pero lo importante para nosotros es que este es el mismo llamado para sus hijos. Si somos seguidores de Cristo, si somos sus discípulos, el Señor en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 nos dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, porque cuando fuere el tiempo Él los exaltará. Fue el tiempo de la humillación, y a través de la debilidad que presenta Cristo, renunciando a sus privilegios. Porque si tú te das cuenta, esta importancia de que Él seguía siendo Dios, Él bastaba con que dijera una sola palabra, y Él hubiera bajado a la cruz. Una sola palabra y hubieran bajado ángeles y derrotado a todos esos hombres. Pero Él fue como oveja al matadero, porque eso estaba en su propósito, porque eso estaba en su mente. Dios está esperando que nosotros, como sus hijos, en nuestras familias, seamos humildes. Es que mi esposa es bien grosera. Sé como Cristo, ámala como Cristo. Es que mi jefe de trabajo no sabes. Encarga tu causa al que juzga justamente. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Entiende eso. La mano poderosa de Dios tiene un cuidado de tu vida mejor que tus argumentos para defenderte. Encarga tu causa al Señor. Cuando fuera el tiempo, Él ha prometido, y llegará el tiempo en que la iglesia seremos exaltada. Padre, te agradecemos por tu palabra, por la obra de Cristo Jesús, que nos deja ejemplo a nosotros de cómo vivir aquí en la tierra. Permite, Señor, que nuestra vida podamos hacer un examen en este momento de si realmente nosotros te adoramos por quien eres tú, y no solo buscando un beneficio de ti. Permítenos, Señor, que pueda ser clara tu palabra, para que tengamos entendimiento de que nuestro vivir aquí en la tierra no es para buscar el éxito que el mundo nos está proponiendo, la exaltación, el reconocimiento, sino para vivir como tú viviste, siguiendo tus pisadas, con humildad, reconociendo que estamos bajo tu cuidado, reconociendo, Señor, que nuestra vida no está a la deriva, sino tiene un propósito que va más allá. Señor, no permitas que tengamos una perspectiva de las cosas como estos hombres que estaban ahí, que solo veían las cosas terrenales como lo valioso. No, Señor, que tengamos una perspectiva de lo eterno, y que así vivamos.
en todas las áreas de nuestra vida. Que nuestra boca hable de eso donde quiera que estemos. Que nuestra vida refleje eso, que la gente pueda pensar realmente que somos santos, apartados, que no vivimos de la misma manera que los demás, sino con una perspectiva de lo eterno, de lo valioso. Porque allá, cuando vengamos contigo, será el tiempo de nuestra exaltación. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo